Tengo 27 años y hace más de 10 años que emprendo por Internet. Después de bastante tiempo, de muchísimo trabajo, la verdad es que los resultados han sido bastante buenos y en este vídeo quiero compartir qué cosas le diría a mi yo de 18 años o qué cosas le diría a una persona que tenga 18 años. Me lo he apuntado por aquí todo, vais a ver que no son las cosas típicas que se suelen decir y nada, espero que os sirva. Lo primero es entender que el sistema no está para protegernos, el sistema está para continuar funcionando y ellos tienen sus propios intereses que en la mayoría de los casos no son los mismos intereses que tenemos nosotros. El siguiente punto es que tenemos que conseguir que todo nos dé igual. Muchas veces vamos por la vida en una situación en la que todo nos importa si nos pitan mientras que vamos conduciendo, si se nos rompe una cosa, si se nos rompe otra, si nos dicen algo, pero realmente no tiene sentido ir así por la vida porque esto nos va consumiendo y tenemos que conseguir que absolutamente todo nos dé igual menos lo realmente importante. A mí, por ejemplo, prácticamente todo me da igual, menos lo que es importante para mí, como por ejemplo puede ser mi familia, la gente que quiero o mis empresas. El siguiente punto es que los bancos no son tus amigos. Los bancos, al igual que el sistema, tienen sus propios intereses y en la grandísima mayoría de los casos no están alineados. Yo me acuerdo hace ya unos cuantos años, cuando empecé a ganar dinero, que era bastante joven, recuerdo ir al banco y que absolutamente todas las personas del banco me intentasen vender algo. Me acuerdo un día que fui ahí, estaba en una oficina, iban viniendo varias personas del banco para venderme pues que si un seguro, que si no sé qué, que si invierte en esto, que si un renting. Y al final los bancos no son nuestros amigos, los bancos van a intentar vendernos productos de inversión que no son los mejores para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado y no tenemos que fiarnos básicamente de los bancos, más que nada porque sus intereses no son los mismos que los nuestros. El siguiente punto es que tienes que evitar vivir la vida que tus padres quieren que vivas. Veo a muchas personas que viven la vida básicamente como sus padres quieren que la vivan. Van a estudiar la carrera que los padres quieren que estudien, van a continuar viviendo toda la vida en la ciudad en la que nacieron porque sus padres es lo que quieren. Y está muy bien que tus padres estén contentos, sin duda es muy importante, pero no tiene sentido vivir toda la vida para que nuestros padres estén contentos. Al final tenemos que conseguir vivir la vida que nosotros queremos, que para algo es nuestra vida. El siguiente punto es que la televisión, no dice la verdad. Esto es algo que con el tiempo, cada vez más personas se están dando cuenta de esto, pero tenemos que entender que la televisión, las cadenas de la tele, tienen unos dueños que pueden ser o bien empresas o bien directamente el propio gobierno y que detrás de todo hay intereses. Entonces, obviamente hay que informarnos, tenemos que tener varias formas de informarnos, pero sin duda no tiene ningún sentido creernos todo lo que nos dice la tele, ya que nos ha demostrado en varias ocasiones que no siempre dicen la verdad. El siguiente punto es que la inflación, que todos conocemos, nos quita años de vida. Todo el mundo sabe lo que es la inflación, que básicamente consiste en que el dinero cada vez tiene menos valor y eso lo que hace es que las cosas cuesten cada vez más dinero, que con la misma cantidad de dinero podemos comprar cada vez menos cosas. Y esto todo el mundo lo entiende, pero lo que no todo el mundo entiende es que esto repercute directamente en nuestro tiempo. Si nosotros tenemos que trabajar una determinada cantidad de horas, nos dan una determinada cantidad de dinero, pero ese dinero cada vez vale menos, podemos comprar menos cosas, realmente nos están quitando nuestro tiempo. Y esto en toda una vida es básicamente nos están robando años de vida. Por lo tanto, muchísimo cuidado con la inflación, ya que afecta al bolsillo, pero es que indirectamente está afectando a nuestra propia vida. El siguiente punto es que tenemos que responsabilizarnos de absolutamente todo. Y tenemos que responsabilizarnos de absolutamente todo, aunque no sea nuestra culpa. El hecho de que nazcamos en una familia que no nos apoye, que nazcamos en un país que sea complicado salir adelante, que seamos más feos, que seamos más guapos, que seamos más inteligentes, menos inteligentes, eso obviamente no es nuestra culpa, pero tenemos que responsabilizarnos de ello para poder seguir adelante, porque si no vamos a vivir toda la vida siendo víctimas, que sin duda es muy cómodo y que cada uno haga lo que quiera, pero si queremos ir construyendo cosas, tenemos que dejar de victimizarnos y tenemos que responsabilizarnos de absolutamente todo.
Lo siguiente es que tenemos que aprender de fiscalidad. Queramos o no, la fiscalidad, el hecho de pagar impuestos es algo que va a estar a lo largo de toda nuestra vida y tenemos que aprender, tenemos que entender por qué se pagan impuestos, por qué no se pagan impuestos, cómo podemos optimizar legalmente nuestra fiscalidad para pagar lo menos posible. Y básicamente esto es muy importante porque vamos a estar toda la vida trabajando, vamos a estar toda la vida pagando impuestos y tenemos que aprender sobre ello, porque al final, si no, esto es algo que no se enseña en el colegio, es algo que no se enseña en la universidad. Por A, B o C no entraré por qué nos enseñan todas estas cosas, pero la realidad es que es algo importante que tenemos que aprender sí o sí. El siguiente punto es que tenemos que comprar activos reales. Como acabamos de ver, la inflación es un impuesto invisible, la inflación es algo que nos quita nuestro dinero, nos quita nuestro tiempo, y la única forma que tenemos de protegernos de todo esto es comprar activos reales. ¿Qué es un activo real? Un activo real puede ser una casa, una acción, puede ser oro, puede ser cualquier cosa que no se pueda crear de la nada. Al final los euros, los dólares, cualquier divisa se puede imprimir de la nada, mientras que un activo real no. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir ese dinero que vamos ganando en activos reales, y más cuando somos jóvenes, ya que el interés compuesto y la revalorización va a ser exponencial cuanto más tiempo estemos invertidos. El segundo punto es que tenemos que formarnos menos y tenemos que hacer más. Estamos toda la vida aprendiendo, toda la vida en el colegio, toda la vida en la universidad, máster. Hay personas que se pasan muchísimos años formándose y sin duda es algo espectacular, pero si nosotros queremos conseguir cosas, en la gran mayoría de los casos no necesitamos más información, sino que necesitamos hacer más, necesitamos más experiencia, necesitamos equivocarnos más, y básicamente el concepto es, oye, aprender es importante, pero muchas veces tenemos que aprender menos y hacer más. El siguiente punto del cual os quiero hablar es que tenemos que hacerle caso a nuestra intuición. Nuestra intuición es algo muy poderoso que tenemos dentro, que muchas veces sabe más que nosotros mismos, ya que, oye, si estamos con una persona y nos sentimos mal estando con esa persona, pues es nuestra intuición hablando. Si no estamos cómodos en un trabajo, si tenemos una corazonada, realmente la intuición es muy poderosa, ya que nos va a dar cierta información que ni siquiera nosotros mismos somos conscientes de ello. El segundo punto es que nos controlan con el miedo. El miedo es algo que nos bloquea. Cuando tenemos miedo, cuando estamos estresados, que muchas veces va de la mano, no vamos a ser creativos, no vamos a tener energía, vamos a encontrarnos mal, y realmente con el miedo nos controlan, y esto pasa con un montón de cosas. Por ejemplo, en el caso de España, y esto pasa en la grandísima mayoría de países del mundo, es complicado invertir, simplemente es complicado emprender. Y hay mucha gente que, por ejemplo, no invierte por miedo, ya que cuando tú inviertes vas a tener que hacer declaración de la renta, vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que rellenar ciertos formularios, vas a tener que tener una conversación con la administración para poder declarar tus ganancias. Y hay mucha gente que por miedo, por desconocimiento, porque no nos han enseñado cómo funciona todo esto, deciden directamente no invertir. Entonces, por miedo acaban únicamente almacenando euros, dólares o la divisa que sea, y acaban pues aceptando que le roben su tiempo mediante la inflación. Y eso también pasa a la hora de montar un negocio. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo desde siempre he querido montar negocios, he montado todo tipo de cosas, he ido probando y equivocándome muchísimo. Me acuerdo que tenía un muy buen amigo que era con el que yo me sentaba todos los días en la universidad para hacer las clases, etcétera, que yo le dije, oye, tengo una idea de emprendimiento, vamos a hacer un negocio online, etcétera, etcétera. Él me dijo, venga, perfecto, lo hacemos juntos, vamos 50-50. Pero en el momento de la verdad, cuando yo había montado la página web y ya íbamos a salir al mercado, él me dijo, oye, yo es que realmente no me atrevo a empezar porque me da miedo, porque me quiero dar de alta como autónomo y me da un poco de cosa, lo voy a posponer un poco. Y yo, bueno, siempre he funcionado al revés, siempre he hecho las cosas y una vez que ya funcionan ya me doy de alta y hago todo perfecto para estar perfectamente con la administración. Pero primero lo lanzo al mercado y después ya lo regularizo todo. Entonces, pues por ejemplo, esto es un ejemplo claro de que por miedo muchas veces nos controlan y nos hacen que continuemos en el camino tradicional. El siguiente punto es que las reglas cambian rápidamente. Vivimos en una sociedad en la que absolutamente todo, prácticamente todo está controlado y todo lo pueden cambiar de un día para otro. Por ejemplo, tengo un buen amigo que tiene una empresa de Airbnb donde gestiona propiedades de Airbnb de varias personas. Básicamente es una agencia donde tú le dejas tu propiedad y ellas la alquilan en Airbnb, se ocupan de la limpieza, etcétera, etcétera. Y es una empresa que funciona y funcionaba extremadamente bien, que empezaron a crecer muy rápidamente, pero de un día para otro quitaron las licencias turísticas. Entonces, esto lo que generó es que esta empresa que funcionaba y tenía mucha proyección, pues es un duro golpe que hizo que menos personas desdiesen su propiedad, ya que ya no daban licencias turísticas,
Y esto ha pasado con un montón de cosas y va a continuar pasando. Pueden cambiar los impuestos de un tipo de inversión, de un porcentaje a otro. Pueden cambiar las cosas muy rápidamente y tenemos que entenderlo, tenemos que aceptarlo y sobre todo tenemos que protegernos sobre esto. El siguiente punto es que el sistema está hecho para que trabajes toda tu vida y esa es una realidad. Y para esto no tengo una solución. Básicamente tenemos que trabajar sí o sí, ya que necesitamos ganar dinero para pagar el alquiler, para poder comprar comida y estamos básicamente obligados a trabajar. Y esto lo que hace es que muchas veces estemos en una rueda en la que tengamos que trabajar para pagar lo que tenemos. Entonces tenemos que trabajar y continuar ahí y muchas veces no nos dedicamos a lo que realmente nos gusta. Por ejemplo, tengo un muy buen amigo mío que lo que está haciendo para sus hijas, tiene hijas pequeñas, es que está montando una estructura fiscal, está montando una serie de empresas. Estas empresas tienen una serie de inversiones y especialmente de propiedades, que esas propiedades se alquilan y el objetivo es que la herencia que este buen amigo les va a dejar a sus hijas va a ser estas empresas. Y esas empresas, sus hijas, no van a poder vender lo que hay dentro de las empresas. Lo único que van a poder hacer va a ser beneficiarse del cash flow que generen las empresas. Entonces, esto lo que les va a permitir a las hijas es estar recibiendo todos los meses unos 10, 15.000, 20.000 dólares todos los meses gracias a estas empresas. Este es un amigo que le va bastante bien. Y esto lo hace con el objetivo de que sus hijas puedan dedicarse a lo que quieran. Si, por ejemplo, una de sus hijas quiere ser bailarina, pero siendo bailarina gana $1.000 al mes, pero con esa cantidad de dinero no puede vivir correctamente, pues que no se vea obligada a tener que buscar un trabajo que no le gusta para poder tener un estilo de vida que tenga sentido, que pueda dedicarse a ser bailarina si es lo que quiera y que por detrás tenga ese respaldo económico. Entonces, esto no sé cuál es la solución, honestamente. La solución puede ser hacer algo así para nuestra familia, pero es algo que hay que entender y es que el sistema está montado de tal forma en la que estamos prácticamente obligados a trabajar durante prácticamente toda nuestra vida para poder subsistir. El siguiente punto es que nadie te debe nada. Tenemos que entender que por nacer en España, por nacer en cualquier país, no nos deben absolutamente nada. No tenemos por qué tener el trabajo que nos gusta, no tenemos por qué tener la casa que nos gusta, básicamente nadie nos debe nada y lo tenemos que entender. Y esto es algo importante que si no lo entendemos, básicamente vamos a ser niños pequeños durante toda la vida que sentimos que el mundo nos debe cosas únicamente por haber nacido y esto no funciona así. Y al igual que nadie nos debe nada, no le debemos nada a nadie. No estamos obligados a reírle las gracias a ese amigo que nos cae mal, no estamos obligados a quedar todos los viernes con nuestros amigos, no estamos obligados a ir a esa fiesta que no queremos ir. Nadie nos debe nada, pero nosotros tampoco a nadie y esto es muy importante entenderlo. El siguiente punto es que las crisis son una forma de redistribuir la riqueza. El sistema financiero está montado de tal forma en que cada X años hay una crisis que lo que hace es que prácticamente todo caiga. Entonces, esto sin duda es algo negativo, ya que hace que muchas personas pierdan mucho dinero, pero tenemos que entender que la riqueza no desaparece, sino que la riqueza se redistribuye. Por ejemplo, en la crisis inmobiliaria del 2008, habían propiedades, había casas que costaban $1 millón y que después de la crisis pasaron a costar $100.000. Entonces, esto lo pudieron aprovechar ciertas personas que tenían liquidez, que estaban preparadas y que pudieron comprar estas propiedades muchísimo más barato. Entonces, esto es algo importante, que las crisis son una forma de redistribuir la riqueza para las personas que entienden cómo funcionan estos ciclos económicos. El siguiente punto es que no tienes que perseguir el dinero rápido. Veo muchísima gente, de verdad, muchísima gente que se pasa la vida persiguiendo el dinero rápido, que tiene un trabajo convencional y que lo que buscan es hacerse ricos rápidos, ganar mucho dinero rápidamente y que por esta mentalidad pues empiezan un negocio, lo hacen durante un tiempo, fracasan, luego hacen otro negocio, durante un tiempo fracasan. Esto se llama el síndrome de objeto brillante. También pasa con las inversiones. En vez de invertir como se ha demostrado que ha funcionado la inversión durante los últimos cientos de años, buscan pues la nueva moda, el nuevo NFT, la nueva estrategia, el nuevo bot y básicamente se pasan toda la vida con el poco dinero que ahorran, lo invierten en algo que tiene muchísimo riesgo, sea un negocio o sea una inversión, lo pierden, vuelven a casa de salida y esto no tiene ningún sentido. El siguiente punto es que el tiempo es el único activo que no puedes volver a comprar. Si tú compras acciones de Apple y después las tienes que vender porque te va mal económicamente, porque quieres el dinero para otra cosa, en el futuro, dentro de unos años, las vas a poder volver a comprar, pero tu tiempo no. Por ejemplo, hace unas semanas estuve hablando con José Elías y él me dijo que él intercambiaría conmigo todo su patrimonio, estamos hablando de una persona que tiene prácticamente $1 billón, a cambio de volver a tener mi edad. Por lo tanto,
El tiempo de verdad es lo más importante y si esto lo entiendes con 18, 19, 20 o siendo realmente joven, es algo espectacular. El siguiente punto es que no trabajes, esto es un concepto que me encanta de una película que me encanta, que se llama El Club de la Lucha, Fight Club, que dice que no trabajes en un trabajo que odias para comprar cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te importa. Y eso es algo que pasa y pasa en todo tipo de esferas profesionales, desde una persona que tiene un trabajo convencional, que con el dinero que gana se compra un coche que realmente no se puede permitir, entonces se endeuda durante un montón de años, que eso lo que hace es que no pueda dejar ese trabajo que no le gusta y al final lo hace para tener un coche que va a impresionar a gente que realmente no le importa, porque a la gente que te importa le da igual si vas en un coche o si vas en otro. Y esto lo he visto en gente pues, que tiene trabajos más tradicionales, pero también lo he visto en gente que gana mucho dinero, gente que empieza a ganar muchísimo dinero, entonces se ven la obligación de tener que comprarse un Rolex, tener que comprarse un supercoche, tener que mudarse a una casa súper cara y al final están en esa rueda del hámster, tengas un trabajo con el que ganes menos o un trabajo en el que ganes más. Y esto sin duda es algo de lo que hay que huir a toda costa. El siguiente punto es que tienes que preparar un plan B. Vivimos en un mundo en el que todo puede cambiar, las leyes fiscales pueden cambiar. Por ejemplo, hemos visto ahora como Francia están planteando el hecho de poner un impuesto por el pasaporte. Esto lo que quiere decir es que únicamente por tener el pasaporte francés tendrías que pagar impuestos en Francia, vivas en Francia o vivas en cualquier otro país del mundo. Y esto, si se aprueba en Francia, creedme que se va a aprobar en España y podría pues, expandirse a otros países de Europa, incluso del mundo. Y básicamente tenemos que tener un plan B, tenemos que estar protegidos, tenemos que saber qué es lo que haríamos si pasa esto, si pasa lo otro, y tenemos que protegernos porque, insisto, el sistema probablemente no nos proteja en este tipo de situaciones. El siguiente punto es que no tenemos que buscar seguridad, sino que tenemos que buscar libertad. Muchas veces veo a personas que buscan un trabajo convencional, que igual no es el trabajo de sus sueños, pero buscan seguridad y se sienten seguros ya que dicen, bueno, tengo este trabajo, gano esta cantidad de dinero, además si me echan pues me van a dar pues, un bonus, un finiquito, y tienen esa seguridad, pero realmente no tienen libertad, ya que están obligados a vivir en esa misma ciudad, no pueden mudarse y realmente lo que deberíamos buscar, o al menos lo que para mí es más importante, es la libertad. Tener un trabajo que sea remoto, tener un trabajo con el que cobremos bien, pero que podemos vivir en Barcelona, podemos vivir en Madrid, podemos mudarnos a las afueras, a otro país y que tengamos esa libertad. Al menos para mí, la libertad es más importante que la seguridad. El siguiente punto es que si puedes, y esto únicamente si puedes, intenta conseguir varias residencias y varios pasaportes. Una residencia no es más que un documento que nos da un país que nos dice, oye, esta persona puede vivir en este país. Si tú has nacido en España, vas a poder vivir en España siempre que quieras, pero vas a poder conseguir residencias en otros países que te van a permitir vivir en ese otro país. Y al igual que pasaportes, existen varios países que te van a ofrecer su pasaporte de varias formas distintas. Por ejemplo, hice un vídeo hace un tiempo en el cual explicaba y enumeraba los países que venden sus pasaportes, que por invertir en ese país te van a dar su pasaporte. Estos pasaportes empiezan alrededor de $150.000 y bueno, pues llegan a más de $1 millón para poder conseguir estos pasaportes. Esto sin duda es algo que no puede optar todo el mundo, pero sin duda es algo que nos va a proteger, por ejemplo, este impuesto del pasaporte en Francia o otras cosas que pueden pasar y que nos van a dar esta libertad, justamente hablando de libertad. El siguiente punto es que si puedes conseguir un trabajo remoto, sea un trabajo trabajando para una empresa o sea montando tu propio emprendimiento, el hecho de tener un trabajo remoto te va a dar esa libertad de poder trabajar donde quieras. El siguiente punto es que, a diferencia de lo que se suele decir en este tipo de vídeos, no tengas o no te centres en tener varias fuentes de ingresos. Es cierto que los millonarios, la gente que tiene mucho dinero, tienen varias fuentes de ingresos, pero el 95% del dinero lo han hecho con una única fuente de ingresos y es lo que deberías hacer tú. Céntrate en una cosa, céntrate en ser el mejor en tu trabajo, céntrate en ser el mejor en tu idea de negocio, en tu emprendimiento y con eso gana la grandísima cantidad de dinero. Y después ese dinero, utilízalo para invertirlo en inversiones que sean pasivas. ¿Qué es una inversión pasiva? Pues en un ETF, en una propiedad que te lo alquile una agencia, en otro tipo de activos que básicamente no requieran de tu tiempo, ya que no tiene sentido ganar dinero con esa fuente de ingresos, después invertir ese dinero y crearte otro trabajo y tener que hacer tu trabajo y además tener que invertir tu tiempo en esta segunda fuente de ingresos y en tus inversiones. Lo que tiene sentido es centrarte única y exclusivamente en una fuente de ingresos, después ganar ese dinero, invertirlo de forma pasiva y que toda la rueda vaya continuando creciendo. Así que nada, hasta aquí las lecciones, hasta aquí los consejos que me daría a mí mismo con 18 años.
Para cerrar el vídeo, simplemente decir que si te ha parecido interesante, no te olvides de dejar un like. Y también decir que en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace a un vídeo en el que explico básicamente mi historia, explico todo lo que he ido haciendo a lo largo de los últimos años y pues los que queráis saber un poquito más sobre mí os animo a ir a verlo. Así que nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.